Bueno, es precisamente lo que queremos saber. ¿Quiénes son, en este caso, los agustinos, la orden a la que pertenece el nuevo Papa León XIV? Los agustinos son una orden religiosa católica que sigue la regla de San Agustín, un santo y teólogo del siglo IV. Y precisamente en el contexto del nuevo Papa León XIV, que pertenece a esta orden, se nos ha hecho muy interesante destacar, conocer cómo su formación y valores agustinos pueden influir en su liderazgo y en su visión para la iglesia. Y precisamente para desarrollar este tema tenemos vía telefónica a la hermana Gracelia Molina, miembro de la Congregación de Hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús. Hermana, un gran placer recibirla en Agenda Éxitos. Les saludamos Unaya Menábar y Albani Lozada. Bienvenida. Bienvenida, hermana, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Gracias por permitirme estar un momentico en su programa y compartir con todos nuestros hermanos oyentes, pues esto que significa para toda la iglesia una inmensa alegría. Así Así es. es. Bueno, nosotros felices también de tenerla aquí en el programa. Pero tal vez vamos a empezar por el principio. ¿Quién fue San Agustín? ¿Por qué es importante y por qué ustedes siguen su norma, su regla? Bueno, San Agustín es de los santos más importantes, principales de nuestra Santa Madre Iglesia. Él data del siglo IV y San Agustín, a pesar de que tenemos una distancia muy grande en cuanto al tiempo, sigue siendo uno de los santos más actuales en los documentos de la Iglesia, en todos los documentos de la Iglesia, incluso el último concilio Vaticano II, San Agustín es de los autores más citados. Entonces, a pesar de que, como te digo, nos dista tantos siglos de él, tiene un pensamiento muy actual porque nuestro padre no es un santo de cuna, no nació amando a Dios, dirigiéndose a lo sagrado casi de forma inaudita, sino que por el contrario llevó una vida muy desordenada y Ajá. se formó sobre todo en la filosofía, en la mente y buscaba esa felicidad en sitios distintos, incluso en la astrología, en distintas sectas, en lugares donde en vicios, en pecados, hasta que finalmente encontró esa felicidad en Dios y se convirtió. Entendemos que más Y allí la madre tuvo un papel muy importante, ¿no? Santa Mónica tuvo un rol muy importante exhortándolo ella sí era cristiana, tengo entendido, y lo empujaba siempre a que se acercara a la fe cristiana. Además, qué Incluso, curioso que su sí, madre, pues también fue nombrada sí, santa, ¿no? exactamente. Y sí, posteriormente él, lógicamente. Incluso a que se y acercara a ella, su hijo, porque muchas personas no saben que Agustín tuvo un hijo Diosdado ajá. y no lo reconoció o lo reconoció, pero ya mucho tiempo después, digamos, no tenía buena relación con la madre de ese hijo y con el propio niño, no se ocupó mucho de él. Sí, Cuéntenos la porque historia, hermana. exacto, San Agustín nunca incluso se casó, sino que se juntó a vivir con Melania, Ujú. esta mujer con quien tuvo un hijo llamado Adeodato, que significa dado por Dios, y ella le pedía a Dios o que ella se alejara o que ellos cristianizaran esta unión, se Ujú. casaran como debía ser. Y ella, la mujer, sintió que debía irse y de eso se fue. Y San Agustín, que nunca ya se convierte por un momento de gracia de Dios y después de tanta lucha y búsqueda interior con su propio corazón, con su propia filosofía, era una lucha mente, corazón, vida, Mm. por fin da el paso y se convierte al Señor. Él ya se ha alejado de él incluso luchaba, quería vivir en castidad, sabía lo que para la iglesia era, pero él no era capaz de asumirlo todavía. Ujú. Y él incluso le decía al Señor, dame la castidad, pero todavía no, o sea, como que Espérate un espérate ratico, que yo ya va. avance más. Ah. Ajá. Entonces, claro, cuando él ya da ese paso es porque él ya tiene esa experiencia, va creciendo en esa vida de ser solo de Dios. Incluso en esa primera comunidad de amigos, porque él ni quería ser sacerdote, llegó a ser obispo y tampoco, eso no estaba en su mente, ni ser religioso ni nada por el estilo. Él quería ser un hombre de Dios reunido con amigos, Ok. que juntos, bueno, hablaran de Dios, vivieran en comunidad como amigos. Ajá. Entonces, en esa primera comunidad, Mónica tuvo parte en los primeros meses porque ella muere. Recién él se convierte, a los pocos meses ella muere y de Ok. hecho ella dice ya que ella ya se puede ir en paz, que Ujú. ella ya lo que deseaba ver
era la conversión de su hijo, ya que ese cuerpo lo enterraran donde quisieran, con tal que la recordaran en las Eucaristías que hicieran por ella. Qué increíble. Entonces, ¿Y se sabe la historia, hermana, de cómo recibió él finalmente la señal para convertirse en cura? bueno, para esa época no es como ahora que hay que hacer una cantidad, primero un discernimiento, Claro. Ujú. luego tienes que hacer una cantidad de años de estudio en el seminario. Cuando un sacerdote se ordena, mínimo han pasado unos 8 años de formación. Sí. Lo mismo una religiosa antes de hacer la consagración definitiva hasta la muerte. Ya uno ha tenido aquí unos 8, 10 años antes de tiempo suficiente como para discernir si realmente esto es nuestra vida o no. En esa época, siglo IV, pues no era así. Ujú. Y el rol del sacerdote tampoco era tan como es ahora. Antes los sacerdotes incluso eran como los jueces Ujú. de la ciudad, y cualquier problema que había en la ciudad se planteaba en la plaza pública y el sacerdote era el que dictaminaba cómo era la resolución de aquel problema. Imagínese. Una de esas situaciones públicas, la misma gente empezó a gritar: Agustín sacerdote, Agustín sacerdote, Fue como por Agustín. aclamación, ¿no? Exacto, Ah, por aclamación, y él es que es una eminencia y una lumbrera a nivel filosófico. Entonces, bueno, se ordenó sacerdote, y lo mismo ocurre cuando pasa a ser obispo. Y todavía en aquella entonces, época estaba perseguida, estaban siendo, porque estamos hablando del final del Imperio Romano. ¿Eran perseguidos todavía los sí, cristianos o ya no? Ya no, había pasado la todavía. persecución. Todavía, de Mm. hecho, él, antes de convertirse, eso eran de sus pasatiempos favoritos, imagínate tú. Perseguir cristianos. Exacto, irse a ver la corrida de matanza de cristianos. Imagínate. Dios mío, Y él se iba increíble. con su mejor amigo Alitio, que también se convirtió con él, y el Alitio le daba como pánico ver tanta sangre y Claro. se tapaba. Y Agustín le decía: "Sí, tonto, pero mira". O sea, era súper Lo impetuoso en esas incentivaba a cosas. que viera. Ajá. Exacto. Y cuando muere San Agustín, incluso los bárbaros están asediando su ciudad, y Ujú. Agustín muriendo de 75 años. O sea, toda su vida transcurre también en esa situación, digamos, Sí, político-religiosa. claro, porque Sí. eso ocurre ya en Hipona, ¿no? Eso es lo que hoy es Sí. Argelia. Ajá, Él oye, nace Argelia. en Cartago, pero va a Hipona y es considerado pues obispo de Hipona, es Sí, consagrado obispo de Hipona. ajá. Qué interesante Acá, esto. muy, muy Habría que interesante. hacer más películas sobre A San ver, Agustín. sí, Personaje claro. Y interesantísimo. sobre todo para uno comprender, como decíamos al comienzo del programa, el contexto en el que se ha formado también nuestro Papa León XIV. Ahora, hermana, síganos contando su historia. ¿Cuáles son las normas que él promulgaba, las que han seguido todos los hermanos y hermanas agustinos? Bueno, Agustín quiere vivir es entre amigos, y eso es lo que realmente, digamos, él funda. Ok, Para la época había también mucha concepción de los anacoretas, los padres del desierto, el que se iba solo sí. a vivir como un ermitaño, él y yo, Dios y yo, mi santidad y yo. O Ujú. sea, no importa el mundo. Y sí, incluso había experiencias de vida comunitaria, pero la concepción del momento era: yo me tengo que salvar a mí mismo. Ok. Y Agustín cambia esto. Agustín dice: no, es que todos somos amigos, es que todos somos hermanos, es que unos a otros nos llevamos a Dios, y lo que vamos a hacer lo vamos a hacer juntos. Y para él el valor de la amistad pues es número uno. Más que hermanos tenemos que ser amigos. Ujú. Todo es el bien común, pensar primero en los demás que en ti mismo, ser tú el último, no importa cargar el peso del otro, es tu hermano. Y lo mismo, entonces, en esa vida interior, en ese bajar a la profundidad del ser humano para encontrarse con Dios, en el fondo también va a ser encontrarse con los hermanos. Entonces, en San Agustín eso fue como una novedad. Y esos primeros clérigos, cuando él lo nombra en obispo, sus primeros sacerdotes son todos lo que sería para nosotros hoy como sacerdotes diocesanos, Ujú. su Ajá. obispo con sus sacerdotes. Pero él a esos sacerdotes diocesanos los empezó a juntar en comunidad, a creerse como hermanos, a vivir juntos, y se ve obligado incluso a hacer una regla de vida, que es la regla agustiniana, la regla de San Agustín, donde hay toda esa cantidad de parámetros
El primero, que para lo que se habéis unido es para que viváis unánimes en una misma casa, teniendo una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. Y ahí va dando una cantidad de pautas incluso como muy concretas. A la hora de salir, no sé, que no vayan solo, vayan siempre de dos en dos, den testimonio de tal cosa, va haciendo, y esa regla luego, por supuesto, hoy en día es de las 4 reglas que tiene la Iglesia Católica. Una es la agustiniana, y muchas órdenes que no tienen nada que ver con la familia agustiniana se rigen por la regla de San Agustín también. Entonces, bueno, para él es lo que es esa riqueza de la vida interior, el santo ocio. Hablaba San Agustín, buscar a Dios en esas conversaciones entre amigos, el trascenderse a uno mismo. Él siempre fue como muy ávido a buscar más, o sea, y ese ir dentro, ¿viste? Que sí. para hoy en día es como muy clave. O sea, hoy en esta sociedad, digamos, tan superficial, Sí. San Agustín nos lo dice: no quieras irte fuera, entra de ti mismo, en ti mismo, en el interior del hombre habita la verdad. Sí. Qué Entonces, bonito, bueno, esa es la hermana. experiencia de él. Sabe, hermana Gracelia, que a esta hora toca la pausa en la emisora, pero vamos a seguir conversando con usted acerca de esta larga historia, ¿no?, de San Agustín y lo que él promovió, ese compromiso espiritual y social, la vida en comunidad, la oración, el estudio, el servicio a los demás. Hoy revisando todo este tema acerca de quiénes son los agustinos, la orden a la que pertenece el nuevo Papa León XIV. Ya volvemos con la hermana Gracelia Molina, miembro de la Congregación de Hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Es publicidad. Y a las 13:46 de la tarde quiero hablarles en publicidad de Laboratorios Elmore, que tiene más de 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria a través de un montón de marcas que ya tú conoces. ¿Tienes hongos en la piel? Bueno, Micofentin es perfecto para combatirlos. Es un antimicótico para el tratamiento de las micosis superficiales, viene en crema tópica y también vaginal, sobre todo en esos casos cuando uno va a la piscina, va a la playa, a lo mejor en el gimnasio, se encuentra, bueno, con situaciones en las que quedan húmedos los pies y no te los secas bien y por ahí comienza a aparecer ese malestar del hongo en los pies o a lo mejor en la piel, en los brazos, en las piernas, pues también pueden aparecer estos hongos y para eso está, como les digo, Micofentin. Pero si lo que estás lidiando es con la tos seca, esa tos no productiva, Perebrón es ideal para esos casos, esa tos fastidiosa que queda luego, por ejemplo, de un cuadro gripal y que no se quita con nada, has probado de todo y sigue incluso impidiéndote dormir bien. Bueno, Perebrón es un jarabe para la tos seca, viene en sabores de miel, limón y frambuesa y en presentaciones tanto para niños como para adultos. Son solamente dos de los muchos productos que tienen Laboratorios Elmore para ti. Como siempre te digo, si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo de inmediato y consulta al médico. Laboratorios Elmore. Maravillas del conocimiento. ¿Sabías que en Agenda Éxitos? Son las 3:48 de la tarde. Estamos conversando hoy con la hermana Gracelia Molina. Ella es miembro de la Congregación de Hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús. A propósito justamente de la Congregación de los Agustinos, en virtud de que el nuevo Papa León XIV pues viene de esa orden religiosa. Habíamos quedado pendientes, bueno, estábamos revisando un poco lo que era la vida de San Agustín y los principios básicos que rigen pues todo su legado. Ahora, vemos que dentro de los agustinos hay como muchas ramas también, hay como distintas órdenes, congregaciones, no sé cómo llamarlo, ya nos dirá usted, hermana, tanto masculinas como femeninas, pero ¿de qué se ocupan? Se ocupan de la salud, se ocupan de la educación, se ocupan de la atención a personas vulnerables, viven en clausura, alguna de esas ramas viven solamente para la contemplación, para la oración. Cuéntenos un poquito de lo que es la organización de los agustinos a nivel mundial, histórico. Inicialmente, como te decía antes, con ese grupo de sacerdotes que él empezó a agrupar, sus sacerdotes, digamos, diocesanos, así fueron permaneciendo durante siglos. Incluso después de la muerte de San Agustín, se seguían manteniendo en comunidad los que se llamaban los canónigos de San Agustín. Pero no es sino muchos siglos después, más o menos en el año 1244, que estos sacerdotes de distintos, digamos, grupos le pidieron al Papa Inocencio IV unificarse en una sola orden, tener un solo prior general y, por supuesto, seguir viviendo bajo la regla de nuestro Padre San Agustín. Y allí es así, como por petición de ellos mismos, que han pasado ya siglos solos, se congregan en una orden que inicialmente se llamó la Orden de los Ermitaños de San Agustín y que hoy conocemos como la OSA, Orden de San Agustín. Luego, algunas décadas, centenares de años después, en el año 1588, un grupo de ellos, dada el relajo que había un poco a nivel general en la iglesia, la pobreza se había dejado un poco de lado, la gente tenía sus propias posesiones, tenían sus peculios, hubo un grupo
en la Edad Media, ante ese relajo, Dios suscitó como mucha vida de santidad. Ok. Y en los carmelitas, bueno, suscitó a Santa Teresa, a un San Juan de la Cruz. En diferentes órdenes fue suscitando como sus reformadores para volver a la antigua observancia, vamos a decirlo así, al espíritu primero. Y en los agustinos suscitó también un grupo de agustinos que se hicieron llamar recoletos, que significa recogidos, y los agustinos descalzos por la misma pobreza, la descalcez agustiniana, y salieron estas nuevas dos órdenes, tanto de los agustinos recoletos como de los agustinos descalzos, dividiendo como esa primera orden de San Agustín. Y esas somos las tres órdenes que existimos hoy día, y como bien has dicho tú, estamos en diferentes ámbitos, Ok. porque San Agustín tiene un lema en cuanto al servicio, y es que él nos dice, vamos donde la iglesia nos necesite. Y siendo así, es que él también dejó ese primer deseo de vivir entre amigos para consagrarse sacerdote, para servir a una iglesia como obispo hasta su muerte. Entonces lo mismo hacemos nosotros, donde la iglesia nos necesite, ahí estamos. Y entonces tenemos todas esas ramas, tanto de vida activa como de vida de clausura, tanto femenina como masculina. Entonces, porque ya incluso desde la vida de nuestro padre San Agustín empezaron conventos de monjas, incluso su hermana Perpetua fue una de esas monjas de clausura que empezó a vivir la regla agustiniana, la regla de su hermano. Entonces, somos tan antiguas, digamos, esta práctica en la iglesia como los mismos agustinos, digamos, la rama de los hombres, Ok. masculina. Entonces, hay igual en la vida femenina, las hermanas solo que viven en clausura se dedican a la contemplación, a la oración, a sostener a la iglesia desde esa renuncia total, el ofrecimiento total, no salir más nunca a una playa, a una plaza, a un evento, están encerradas en su convento, salen expresamente con permiso del Papa, solo pueden salir de allí y pasan su vida en ofrecimiento, en oración y en trabajos manuales, sobre todo que les pueda servir para sostenerse Sí. también. Sí. Y luego las comunidades de vida activa en cuanto Dios creó. O sea, imagínate tú todos los ámbitos de la vida de la iglesia, pues ahí estamos siempre las religiosas, trabajando en una cárcel, trabajando con orfelinatos, con ancianatos, en hospitales, hermanas misioneras que se van a otros países, a zonas difíciles, de difícil acceso, en educación, en colegios, por supuesto en programas sociales, muchísimos. Desde una olla solidaria hasta programas, qué sé yo, de educación, programas de salud. Entonces es muy amplio el trabajo de cada una de las congregaciones, que como has dicho tú, es una ramita de cada una de estas órdenes, de Sí. cada una de las tres órdenes. Así Entonces es. nosotras por lo menos en la familia Recoleta, las órdenes femeninas somos unas 7 distintas, que somos como hermanas, pero no somos de la misma congregación, somos una ramita de ese árbol, de distintas fundaciones, unas nacieron en Filipinas, otras nacieron en Colombia, otras nacieron en la China, otras nacimos en Venezuela, y nos fuimos unificando en ese árbol agustiniano. Sí. Y lo mismo lo de los Increíble. Y es frailes. una vida absolutamente dedicada al servicio al prójimo, a los demás. Ahora le pregunto, hermana, ¿la orden tiene presencia en todos los países del mundo o hay algún país en el que no pueden hacer vida? Mira, en todos los países no estamos. Ajá. La orden de la OSA está en unos 50 países, y lo que sí te sé decir es que estamos presentes en los 5 continentes. Muy bien. Pero por lo menos Oceanía es un continente difícil, porque geográficamente también es difícil. Es una conjunción de islitas, Claro. cuesta mucho. Entonces allí es donde menos presencia tenemos. Pero tanto en África como hacia la parte de Asia, de América, ni se diga, toda la América Ujú. completa, Europa también. Entonces estamos sí presentes en todos los continentes, y con una que otra presencia en Oceanía que a veces incluso es momentánea, o sea, vamos unos meses de misión, hay una presencia, vuelven. ¿Y Ajá. tiene más o menos el cálculo de cuántos miembros tiene digamos, la La orden. congregación de los agustinos, en líneas generales, tanto masculino como femenino?
Mira, no te sabría decir exactamente en cuanto a la OSA. Los Recoletos sí sé que es la orden donde pertenezco, que somos aproximadamente unos 3.000 religiosos. Ok. Muy bien, hermana, qué interesante todo. ¿Hay algo más que deberíamos saber para tener mayor conciencia del significado, ¿no? De que nuestro Papa León XIV sea parte de esta orden de los agustinos, hermana. Mira, yo creo que en la propia espiritualidad agustiniana, los valores en sí agustinianos, eh, son un sello indeleble en él, y de hecho, o sea, que él mantenga sus signos agustinianos en su símbolo, en su escudo de armas, que la cruz del Papa, no sé si lo han visto en las redes sociales, dentro de la cruz tenga reliquia de San Agustín, reliquia de Santa Mónica. O sea, no es una cruz normal, es un relicario que él carga en su pecho. Ujú. Y que desde el primer momento que él salga en esa ventana, él nos dice: soy un hijo de Agustín. Y ya lo vimos el martes, visitar a su comunidad de agustinos en Roma, almorzar con ellos. O sea, yo digo, ese sentido de hermandad no es una cosa de palabras, es un sello que él tiene en su corazón, y yo siento que esas directrices de vivir unánimes, de vivir concordes, de vivir unidos, de hacer las cosas juntos, yo siento que va a ser como una guía para todo esto. Y luego, por supuesto, San Agustín, que en la iglesia lo llamamos el doctor de la gracia, Sí. es un hombre sumamente profundo, sumamente de vida interior. Entonces yo también pienso que eso, que se trata de vivir en comunidad, pues lo va a llevar para toda la iglesia. El renunciar a sí mismo, el donarnos a los demás, el pensar siempre en el otro antes que a uno mismo, y estar allí donde la iglesia nos necesite. Yo creo que de verdad esos valores de nuestro Padre San Agustín, que los lleva él en la sangre y nos lo ha demostrado en los pocos días que tiene, digamos, como Papa, va a ser como su línea Sí. para siempre. ¿Es el primer Papa agustino o ha habido otros agustinos? No es el primer El Papa. primero. primero. ¿Y eso qué está significando para ustedes? Uy, primero una alegría inmensa. Me imagino que también han visto el video de las hermanas saltando, Sí, gritando. las vi. Claro, Se hermana. viralizó. Y luego, por supuesto, bueno, un orgullo muy grande, y a la vez un compromiso, por lo menos para nosotros, que hemos siempre sido muy unidos a la figura del Papa, sea quien sea la Ujú. persona que Dios nos haya puesto allí, porque también lo heredamos de nuestra Madre María de San José, la beata, Sí. que ella decía: yo me declaro adicta a la Santa Madre Iglesia, Ujú. me declaro hija del Sumo Pontífice, yo lo voy a dulcificar sus penas, voy a ayudarlo con mi oración, voy a sentir sus dolores como una hija lo siente cuando es su padre y su madre. O sea, ella era, y todo el tiempo, muy afectuosa siempre con el Santo Padre. Entonces nosotros, bueno, heredamos ese amor eclesial de ella, y al saber que es un Papa agustino, pues con Todavía mucha más más. razón y con mucha más identidad, Claro. sobre todo hacerlo, sobre todo porque es un hermano nuestro. Claro, claro. Claro que Bueno, sí. celebramos su alegría, hermana. Es la hermana Gracelia Molina, miembro Nos de la contagia además, congregación ¿no? de Hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, y que nos ha acompañado para entender mejor quiénes son los agustinos, la orden a la cual pertenece el nuevo Papa León XIV. Muchísimas gracias, hermana. A la orden, Dios los bendiga. Amén, amén. Amén, Gracias a la igualmente. hermana Gracelia Molina, miembro de la congregación de las hermanas agustinas Recoletas del Corazón de Jesús. 3:59. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay.